Este tema es un tema muy apropiado, porque si hasta ahora estábamos hablando de la sostenibilidad del sistema y que teníamos que hacer algo para que esto se mantuviera, y una de las cosas que hablábamos era del risk-care, o sea, de la política de no hacer o hacer aquello que debemos hacer, imaginaros ahora que después de un gasto, una pandemia que nos ha costado un gasto tanto de recursos como de materiales importantísimo, hace mucho más evidente que afinemos mucho más y apliquemos esta política de risk-care o de no hacer. Como sabéis, y publicado está, el no hacer significa mayor patología, mayor enfermedad, mayor efectos secundarios y condiciona un gasto entre un 25 y un 33% de los recursos de la sanidad. Por lo tanto, es un buen pellizco donde podemos echar mano de cara a la sostenibilidad. Tras el COVID, evidentemente, os he dicho que es muy importante que empecemos a tomar medidas para que esta sostenibilidad sea factible de verdad y arriesgarse es un excelente camino. Tenemos ya SEDISA junto a Bifor el año pasado hizo un trabajo importantísimo y sacó unas propuestas de no hacer, como son propuestas risk-care para la eficiencia y la calidad sanitaria. Llegó a plantear los puntos como la creación de comisiones para la mejora de la práctica clínica, políticas de comunicación de la práctica clínica del valor, gestión de un proceso asistencial a partir de la cadena de valor y potenciar la innovación en este sentido. Bueno, pues esta tarde tenemos a unos participantes, a unos ponentes de alto nivel, conocedores y muy conocidos por todos vosotros, que nos van a hablar de lo que estamos ya anunciando, el risk-care, la política de no hacer después del COVID. Tenemos por un lado a Boi Ruiz, ex conseller de Sanitat de Cataluña y profesor de la Universidad Internacional de Cataluña. Por otro lado, a María José Pérez Bohillos, directora técnico de Información, Calidad e Innovación del Servicio de Salud de Castilla y León. Y por otro lado, a Calixto Andrés Sánchez Pérez, jefe de Servicio de Anestesiología y Cuidados Intensivos Quirúrgicos del Hospital de Elda. Sin más que contaros, creo que lo que tenemos que dejar es que ellos hablen, que son los que nos van a decir cosas muy importantes. Por lo tanto, va a entrar a hacer su ponencia el Boi Ruiz sobre el tema de la cultura de no hacer la estrategia sanitaria. ¿Es obligatorio esta política tras el COVID? Adelante, Boi. Bien, muchas gracias a todos y un saludo a aquellos que vais a compartir este ratito deliberativo. Gracias a Bifor y a SEDISA por la confianza y vamos a entrar en materia. Post-COVID, da la impresión de que hemos descubierto cosas porque ha aparecido el COVID, ¿no? Llegó el COVID-19 y la luz se hizo, ¿no? Y a partir de aquí nos hemos puesto en marcha a plantear cuestiones que venían hace largo tiempo siendo planteadas. Pero creo que la oportunidad de que el COVID-19 actúe de catalizador de muchas de las cosas que hace mucho tiempo que se vienen diciendo y que por la razón que sea no han acabado de desarrollarse, pues creo que es una buena oportunidad. Y en el caso del no hacer, pues seguramente vuelvo a la cuestión del catalizador, pero hace mucho tiempo que tenemos un debate sobre el qué no hacer. Y yo recuerdo hace muy poco que en un evento en el Clínico de Madrid estábamos 3 exconsejeros y decidimos hacer una pequeña digamos, representación en la que uno hacía de ministro de Economía, el otro hacía de ministro de Salud y el otro hacía de consejero. Y el que hacía de ministro de Economía le preguntaba al que era ministro de Salud, oye, ¿por qué me pides más dinero si todo el santo día estáis diciendo que hacéis cosas que no sirven para nada? Ya deja de hacerlas, quédate el dinero y no me pidas más dinero, ¿no? Estoy hablando antes del COVID-19. Es cierto que el no hacer es una cultura imprescindible en gestión por 2 razones, ¿no? Por ética profesional por un lado y en otro lado por ética de utilización de los recursos dentro de, digamos, del concepto del profesionalismo
médico especialmente, ¿no? El no hacer también tenemos que valorarlo desde diferentes dimensiones, ¿no? Hay un no hacer obligado, desgraciadamente, que sería el no hacer de coste de oportunidad. Es decir, tengo que dejar de hacer esto porque no puedo hacer, si no tendría que dejar de hacer otra cosa. Por ejemplo, un dejar de hacer en términos de coste de oportunidad son una cosa tan habitual en nuestro Sistema Nacional de Salud que se llama listas de espera. Yo dejo de atenderle y operarle a usted hasta que pueda porque tengo que hacer otras cosas y no tengo para todo. Esa es una decisión de coste de oportunidad. Otra cosa es que yo lo ordenaré de tal manera que en esa espera su situación no agrave el pronóstico y, a ser posible, no agrave su calidad de vida durante este tiempo. Después tenemos que tomar decisiones más concretas en el no hacer aquello que objetivamente se pueda demostrar que no aporta valor. Y luego me referiré a ejemplos concretos. En tercer lugar, tenemos que plantearnos el no hacer de aquello que no aporta un valor general, sino que selectivo. Entonces, en todo caso, si solo aporta valor selectivo, dejemos de hacer aquello que no aporta ese valor. Es decir, no generalicemos prácticas que solo aportan valor en determinadas situaciones. Esa realidad, que está muy escrita, y las sociedades científicas se han pronunciado, los profesionales también, pues han tenido alguna que otra acogida en algunos que otros ámbitos, ¿no? Luego seguramente veremos un ejemplo muy concreto sobre cómo se ha gestionado, cómo se gestiona ese no hacer en alguna comunidad autónoma. Yo tuve la oportunidad de poner en marcha en el año 2013 un programa que le llamamos Esencial, en el que conjuntamente sociedades científicas y administración decidían recomendaciones porque el espacio impositivo de esas decisiones sobre el no hacer no puede ser ejecutivo, tiene que ser una recomendación porque tienes que respetar el espacio de la autonomía profesional que no puedes invadirlo ejecutivamente. Y a partir de ahí, pues se empezaron a plantear cuestiones con las sociedades científicas que se colgaron y son de acceso público, o sea, no solo lo ven los profesionales, sino lo pueden ver los ciudadanos, y además se planteó un desarrollo inicial a partir del 2015, si no recuerdo mal, a través de programas especiales de atención primaria que tenían incentivos para los médicos de atención primaria en función del grado de cumplimiento de esas recomendaciones. Había recomendaciones de todo tipo, ¿no? Desde los polifosfonados para la menopausia que no aportaban ningún tipo de valor, a la generalización de las episiotomías rutinarias en el parto, etcétera, etcétera. Hay 78 creo que hay ya recomendaciones, ¿no? ¿Cuál es la dimensión y alcance de esas recomendaciones? Pues francamente bajo, con respecto a lo que debería ser. Con respecto a no tener nada, evidentemente es muy alto, pero si es un poco ambicioso, pues genera una cierta insatisfacción ver que esas recomendaciones hechas por las propias asociaciones científicas y no cuestionadas por los profesionales, pues no se acaban de seguir del todo, ¿no? Al final, tenemos un espacio digamos, de mando sobre la cuestión muy estrecho. Y uno de los planteamientos que hicimos en su momento, y que obviamente no es competencia de las comunidades autónomas, es decir, saquemos del catálogo de prestaciones y del catálogo de servicios aquellas prácticas que se demuestren que no aporten valor. Sería la única manera, seguramente, de que eso prosperara en un recorrido adecuado, ¿no? Es decir, que no tuviera cobertura pública aquello a partir de lo que se obtiene un beneficio objetivo, especialmente los de valor general, y luego ver cómo se gestionaba el tema del valor selectivo, ¿no? Pero sí que es cierto que, insisto, por ética profesional y por ética de la utilización de los recursos, que también forma parte del código del profesionalismo, pues tendría que haber una política generalizada en términos de progresión para ir pasando de fases de recomendación a fases más ejecutivas, de carácter general y basada en la transparencia y basada en la publicación de los resultados objetivos que se puedan obtener de la información disponible sobre ese no hacer.
ese no hacer, si se hace, qué beneficio produce y poder demostrar que no produce beneficio, y si no se hace, esa disponibilidad de recursos, qué supone y qué otras políticas pueden salir reforzadas de la liberación de recursos del no hacer. Pero yo no lo plantearía solo como un elemento, digamos, de disponibilidad de recursos o liberación de recursos. Para mí es mayor, desde el punto de vista de criterio para el no hacer, el valor de la ética de utilización de recursos y, evidentemente, de la ética profesional, del primo non nocere, en que estamos hablando de cuestiones que no son primo non nocere, sino cosas que podemos demostrar que no nos funcionan, ¿no? Pero sí que es cierto que difícilmente puedes explicar, y por cierto, en esas recomendaciones del programa esencial ya han aparecido unas cuantas recomendaciones, obviamente dirigidas a qué no hacer en el ámbito de decisiones sobre el COVID-19. Ya han aparecido recomendaciones que de alguna manera también han servido en parte para neutralizar algunas fake news o algunas falsas esperanzas que sobre determinadas indicaciones se querían generalizar en la opinión pública, ¿no? Y por lo tanto creo que no tenemos escapatoria, ¿no? Ahora falta estructurarlo, falta un sistema que centralice la información, un sistema que respetando el principio de subsidiariedad, el cómo hacerlo, cada uno lo haga en función de su realidad, pero el qué hacer creo que es un tema de gobernanza del Sistema Nacional de Salud, y ese qué hacer con el no hacer requeriría tener un planteamiento de política sanitaria de país, ¿no? Y por lo tanto, aquellos que ya lo empezamos y que creemos fundamentalmente en ello, pues aunque creamos que habría que haber hecho más, otros opinan que con lo que se hizo los resultados son muy buenos, que lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero que de alguna manera experiencias que hay en las comunidades autónomas, que a ver las haylas, porque no las elevamos a categoría de nacional en un espacio de benchmarking que debería ser el Consejo Interterritorial. Bien, me quedo aquí y me reservo para las preguntas posteriores y la interacción entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Boi, por tu intervención. Evidentemente has abierto una grieta importante y creo que te van a llover preguntas porque has dejado abierto un espacio importante y muy interesante. Pasamos ahora a la intervención de María José Pérez de Bohillos con el tema implementación del no hacer desde el Servicio Regional de Salud. María José, todo tu tiempo. Gracias, Paco. Gracias primero a SEDIS, a los organizadores de SEDIS, a Bifor por organizar el evento y por invitarnos a participar, y a todos los que estáis ahí compartiendo este rato, ¿no? Y compartiendo ideas sobre la implementación de estos proyectos de no hacer, que como ha comentado hoy es una de las áreas en las que necesitamos avanzar como país. Nosotros a los próximos 10 minutos lo que queríamos compartir con vosotros es la experiencia de cómo se ha implementado este proyecto, cómo hemos empezado, porque esto es un proyecto de largo recorrido. Es un proyecto que iniciamos a finales del año 2016 y lo que sobre todo quizá podamos compartir más es las dudas que surgieron al principio. Al final, los 4 pilares sobre los que decidimos asentar la estrategia y cómo en base a esos pilares hemos ido construyendo paso a paso las actuaciones que se han ido realizando. Y bueno, los primeros resultados que ya empiezan a aparecer, y quizá lo más interesante, las lecciones que hemos aprendido, ¿no? Durante este tiempo, y que en un buen modo dan respuesta a esas dudas que tuvimos al principio. El proyecto, como decíamos, comenzó en... A ver si... El marco dentro del que nosotros hemos estado trabajando ha sido en las recomendaciones que se definieron a nivel nacional dentro del proyecto de compromiso por la calidad de sociedades científicas por España, que como sabéis lo promovió la SEMI, que en colaboración con el Ministerio de Salud pues da lugar a que en este momento tengamos 170 recomendaciones que han sido promovidas por 38 sociedades científicas de nuestro país. Cuando llega el proyecto a nuestra mesa, pues surgen sobre todo 2 grandes dudas, ¿no? La primera de las dudas es cuánto difícil iba a ser esto de dejar de hacer, porque ya había numerosa bibliografía y experiencias como Esencial que demostraban que, bueno, que nos íbamos a encontrar con una serie de barreras que algunos profesionales que se estaban empezando a sumar al proyecto pues indicaban, ¿no? Desde
desconocimiento a veces de las recomendaciones, o si no de la recomendación en sí, sí de las peculiaridades o de las excepciones que tenía esa recomendación y que a veces pues crean inseguridad y al final no estábamos poniendo nada en marcha. Temas también relacionadas con a veces con la no conciencia que tenemos del riesgo que puede suponer dejar continuar desarrollando algunas prácticas, también temas de inercia, ¿no? Seguimos haciendo cosas, pero como no las medimos, realmente no sabemos en qué porcentaje estamos desarrollando esas prácticas. Y luego también que muchas veces no tenemos ayudas en nuestro día a día, recordatorios en nuestro trabajo que nos ayudan a recordar que con ese paciente tenemos que dejar de hacer algunas prácticas que estamos llevando a cabo. Estas todas ellas eran barreras internas, pero luego teníamos otra barrera que eran las expectativas de pacientes y familiares que, como todos sabemos, desde hace un tiempo, mucha parte de la sociedad está instalada en la cultura de que cuanto más siempre va a ser mejor, cuanto más fármacos, más pruebas hagamos, y que muchas veces tampoco hemos sabido a trasladar una conciencia de los riesgos que supone la atención sanitaria, aunque es verdad que en los últimos meses esa conciencia de riesgos ha cambiado bastante. Esto, por lo tanto, eran barreras en las que teníamos que desarrollar herramientas que les ayudaran a los profesionales a romper esas barreras. Y además de cuánto difícil iba a resultar dejar de hacer, estaba otra duda importante, y es en ese momento ya había 135 recomendaciones y ponerlas todas a la vez pues parecía imposible. Entonces, nosotros que trabajamos en servicios centrales, siempre la tentación es que coger una matriz con una serie de criterios objetivos y priorizar 15 o 20 recomendaciones, ponerlas en objetivos anuales, de forma que pues esas recomendaciones abarcarían a determinados servicios hospitalarios y prácticamente seguro que a todos los centros de salud. Esta era una estrategia de arriba abajo muy utilizada por todas las comunidades autónomas. La alternativa era justo la contraria, se utilizara una estrategia de bottom-up donde fueran los propios profesionales los que decidieran dentro de esas recomendaciones que podrían afectarles, entonces en que realmente ellos veían que era importante trabajar. Bueno, pues con estas dos dudas, al final construimos 4 principios básicos sobre los que apuntalan un poco el proyecto que vamos a llevar a cabo, ¿no? El primer principio básico era que parecía que esto no era un proyecto a corto plazo, sino más bien necesitaba un cambio de cultura interna, tanto en directivos como en profesionales, porque al menos en nuestro servicio de salud y seguramente en muchos otros, todavía sigue instalada la cultura de la actividad. Cuanto más hacemos, más importantes somos, por ejemplo. Entonces, había que cambiar hacia una cultura de aportar valor y dejar de hacer aquello que no aporta. Para este cambio cultural parecía que era mucho más atractivo seguir una estrategia bottom-up porque los protagonistas iban a ser los profesionales y esto iba a conseguir engancharles más que si era la consejería la que definía en qué íbamos. Y además, como comentábamos, íbamos a necesitar herramientas, algunas probablemente se podrían trabajar a nivel local, pero habría otras que habría que trabajar de forma centralizada. Y no solamente necesitábamos un cambio de cultura interna, sino que además teníamos que involucrar también a la población y que formara parte de esa cultura de negocio en la que queríamos estar. Bueno, pues con estos 4 principios básicos fue con lo que empezamos a echar a andar y en finales del 2016 se decide que en los objetivos del año siguiente lo que se iba a incluir un objetivo ya que cada centro de salud y servicio hospitalario decidiera en qué 2 recomendaciones quería trabajar durante el año 2017. Al principio dudamos de si lo que se le iba a pasar a cada servicio hospitalario eran solamente las recomendaciones de su sociedad correspondiente. Muchas veces los profesionales comentaban que las de su sociedad ya estaban superadas y entonces sí que seguramente era mucho más atractivo trabajar en las de otras sociedades. Así que al final lo que hicimos fue repartir esas 135 recomendaciones por ámbitos de aplicación independientemente de qué sociedad las hubiera recomendado. La participación en esta etapa la verdad es que fue importante. El 85% de los centros de salud, en base a una matriz objetiva de criterios de priorización, decidió en qué iba a trabajar y el 65% de los servicios hospitalarios. En atención primaria se concentraron mucho en las selecciones, de forma que hubo 12 recomendaciones que fueron elegidas por el 80% de los centros de salud y en el hospital por las diferentes carteras de servicios que tienen las diferentes especialidades, pues no hubo tal concentración y al final fueron 18 recomendaciones, solamente agrupaban el 44%. A nivel de hospital, además, pasó algo con cierta frecuencia y es que muchas especialidades consideraron que de esas recomendaciones ya estaban superadas, aunque no las teníamos medidas, entonces era una apreciación subjetiva, pero consideraron que era mucho más interesante trabajar en otras recomendaciones que no aparecían en ese catálogo nacional, pero que ellos en base a la bibliografía podían proponer. Y es algo que se animó a hacer de forma que, como veis ahí, pues hay 79 recomendaciones que en ese principio se eligieron fuera del catálogo nacional. Cuando analizamos de dónde procedían esas recomendaciones, pues vimos que el 90% de las veces en atención primaria no correspondían a recomendaciones hechas por las sociedades de primaria y en el caso de los hospitales también más del 40%. Es decir, que esa estrategia parecía que había sido interesante, no solamente limitarlas a las de su sociedad. Entre las recomendaciones que más se priorizaron, aquí vemos algunas de hospital, por ejemplo, pruebas de laboratorio, pues la frecuencia con la que se solicita hemoglobina glucosilada, por ejemplo, las pruebas de CK y CK para el diagnóstico del daño miocárdico.
También temas relacionados de pruebas de imagen, por ejemplo, no utilizar pruebas de imagen en pacientes que tienen lumbalgia pero que no tienen signos de alarma, o temas de preoperatorio, pues no utilizarlo en masas bajos en pacientes jóvenes, o el uso de hemoderivados, que luego seguro que la lista nos habla mucho de ellos, tanto dentro del quirófano como fuera. También se eligieron con mucha frecuencia recomendaciones que eran más generales y que muchas veces podrían ser aplicables independientemente de la patología del paciente a pacientes que simplemente estaban ingresados, pues desde el uso de los IVPs, las benzodiazepinas o el hecho de no administrar una medicación sin saber tener claro qué medicación tomar el paciente en el domicilio, si hacer conciliación al ingreso y después al alta, o por ejemplo no utilizar dispositivos o no alargarlos cuando es necesario, que como sabemos está muy relacionado con la aparición de esto fue en hospitales. En atención primaria estas son las 12 recomendaciones que también se repiten varias, las que tienen un sombreado marrón coinciden con las de hospitales, el uso de IVPs, el uso de la frecuencia de hemoglobina glicada, pero luego también veis el tema de las tiras o el uso, por ejemplo, de anticuerpos antitiroideos, la duplicidad de AINES, por ejemplo, pero varias de ellas, las que aparecen ahí, coinciden con las que se seleccionan con cierta frecuencia en los hospitales. Además de proponerles a los centros de salud y a los servicios hospitalarios que priorizaran, también se les recomendaba que hicieran un pequeño análisis de las barreras que se van a encontrar, de cuánto difíciles iba a resultar y que en base a esas barreras pensaran qué herramientas iban a necesitar, ¿no? Desde material para sesiones clínicas, algoritmos de decisión, listados de pacientes. Esto se les facilitaba a nivel centro, por ejemplo, cuando se había que prescribir un fármaco, como eran los IVPs. Checklist, aquí en la imagen, por ejemplo, de la derecha puedes ver, este es un checklist elaborado por una de las áreas, donde se detallan los signos de alarma de un paciente con lumbalgia, de forma que si yo chequeo esto y no tiene ninguno, pues sé que con cierta seguridad que no voy a tener que pedir una prueba. También se elaboraron esta información para pacientes y cuadros de mando. A nivel centralizado se trabajó en el desarrollo de indicadores que permitieran monitorizar esas 12 recomendaciones que hemos visto que aparecían de forma más frecuente. Estas fueron hojas de información para pacientes que se colgaron en el aula de pacientes y también se distribuyeron en papel al principio para que fuera más fácil entregar al paciente cuando acudía a la consulta. Y que hablan básicamente de cómo se puede potenciar el autocuidado en determinadas patologías y también se explica por qué hay determinadas patologías que se van a hacer. También hicimos, antes de que comenzara todo esto, comenzamos a hacer una identificación de buenas prácticas, una vez que ya llevábamos un cierto tiempo, de aquellas servicios o centros de salud que habían desarrollado recomendaciones que habían obtenido muy buenos resultados. Se pusieron en común a nivel de todo el servicio de salud. Y también trabajamos en la otra pata de la que hemos hablado antes, que era intentar involucrar también en este tema a la población. Para ello, este seguramente era el reto más difícil porque con mucha frecuencia el proyecto NoHacer se había asociado en otros países a temas de recortes o de eficiencia y nosotros quisimos ligarlo claramente a la seguridad del paciente porque era algo con lo que era difícil de contestar tanto a nivel de profesionales como a nivel de pacientes. Y elegimos el lema que veis ahí en el sombreado amarillo de si no es necesario puede hacer daño, que mantenía el no hacer, que era algo que los profesionales identificaban muy bien y lo ligaban a la seguridad del paciente. Y aquí el mensaje a trasladar pues, a la población era que todas las prácticas sanitarias tienen un riesgo y que algunas veces el riesgo merece la pena si hay un beneficio detrás, pero que si no lo que hay que hacer es evitar. Para trasladar eso, pues utilizamos imágenes, ¿no? Se puso en marcha una campaña a nivel de medios, en radio, en prensa, en redes y editamos carteles, que realmente seguramente fue lo que más impacto tuvo, sobre todo a nivel de los profesionales, porque la campaña iba dirigida a ambos colectivos. Los primeros que editamos fueron el cartel de la medicina que veis ahí y el cartel de patata. Intentábamos, digamos, desde una perspectiva diferente, o sea, simplemente llamar la atención, ¿no? Y que la gente se aproximara a los carteles. Deciros que no hemos medido la satisfacción de los profesionales con ellos, pero sí que desde que se pusieron en el año 2017 siguen puestos en los centros de salud, por lo cual indica que los profesionales están muy de acuerdo con el mensaje. Elegimos los antibióticos y el tema de las radiaciones porque parecía que eran mucho más fácil de que los pacientes asociaran esos dos temas a la seguridad y a los riesgos que puede hacer si uso mal los antibióticos. Ya se ha extendido mucho en la creencia de que se pueden producir resistencias y en el tema de las radiaciones es fácil ver la relación que hay con la aparición de problemas de salud. Se editaron vídeos, también esencial, también tienen muchas, como comentaba hoy, muchos materiales trabajados que se han colgado en la aula de pacientes. Al principio eran vídeos más generales, uso de antibióticos o radiaciones eficientes, eran trabajados por líderes de nuestra organización y luego ya entramos en temas más concretos. Vale. ¿Qué hemos conseguido hasta ahora? Bueno, pues en impacto en hospitales hay 214 servicios hospitalarios que han trabajado en alguno de estos, al menos dos recomendaciones.
nuestra red tiene 14 hospitales y la verdad, la participación más o menos sería un 56% de servicios que fueron invitados y la participación por hospitales es diversa. Como suele suceder siempre, hay hospitales donde el despliegue, como veis, ha sido bastante importante, en otros algo menos. De las 170 recomendaciones que hay en este momento publicadas, hay 111 que se han trabajado en alguno de nuestros servicios y hay 73 que se han trabajado fuera de ese catálogo nacional del que hablábamos antes. ¿Cuánto hemos medido a nivel de hospitales? Pues más o menos el 50% de las recomendaciones que se han trabajado. Esto es una de las grandes temas que tenemos que tener en cuenta cuando se implanta un proyecto como este, porque una de las grandes dificultades que es la que luego hablaremos es precisamente la medición. Cuando hemos medido, el 80% de ellas se habían producido mejor. En atención primaria, más o menos el 70% de los centros de salud han trabajado al menos 2 recomendaciones y en el 82% de esos 12 indicadores, 10 de los 12 donde se han producido mejoras. Esta es, por ejemplo, un ejemplo del tema de las tiras, que ha bajado, como veis ahí, datos del 2016 al 2018 un 23%. Tenemos 11 áreas, ahí podéis ver un poco los descensos, en algún caso ha bajado hasta un 60% respecto a la cifra que teníamos inicialmente. En el caso del PSA, por ejemplo, de uso PSA, pues ha bajado algo menos, pero veis también que hay algunas áreas que el descenso es más importante y que tenemos que tener en cuenta que cada centro de salud elegía, entonces hay áreas donde determinada recomendación se ha trabajado en muchos centros de salud y otros que solamente se ha trabajado en 1 o 2 de los centros de salud. Entonces esto también tiene repercusión en los datos que vemos a nivel de área y a nivel de salud. En el caso de lumbalgias, aquí veis un 5%, pero por ejemplo hay un área que ha bajado más del 10%. Y en el caso, por ejemplo, de AINES o de duplicidad de AINES o en el uso de lavas en el asma bronquial, pues podéis ver que la descenso es de un 16% a nivel de SACIR y un 21% en el caso de los lavas y que de las 11 áreas hay 10 en las que se aprecian descensos, que algunos, como veis, bastante bien. ¿Qué lecciones hemos aprendido en este tiempo que dan respuesta a algunas de las dudas que surgieron al principio? Bueno, pues esa estrategia de priorización, que al principio dudamos bastante de si seguir una estrategia de arriba abajo o una estrategia bottom-up, pues ha hecho que el proyecto sea conocido. En este momento es el proyecto sin duda en calidad y seguridad del paciente que más conocen en nuestra red los profesionales. Ya era bastante conocido gracias a la trabajo que habían hecho las sociedades científicas. El hecho de que de que decidiéramos que no solamente tenían que trabajar en las recomendaciones en su sociedad, sino que cualquier recomendación que fuera aplicable a su ámbito, pues parece que fue también una decisión acertada, porque ya ellos nos decían que ya estaban superadas, y como hemos visto, casi muchas de las que han elegido están fuera de sus sociedades. El lema de la campaña ha sido bien recibido, no recibimos grandes contestaciones y parece que la asociación con la seguridad del paciente, además sabemos que muchas veces el no hacerlo, que sobre todo evita costes, pero que realmente es una forma de entrar, entonces que es mucho más aceptada tanto para los pacientes como por los profesionales. Y en cuanto a la estrategia de cambio, pues la receta siempre es la misma, ¿no? En este proyecto y en otros es liderazgo, donde hay liderazgo siempre es más fácil, entonces herramientas, que eso es fundamental, hay herramientas como las que hemos visto en la tecnología que todavía no hemos sacado todo el rendimiento puede ayudar mucho en este tema y luego tener datos y feedback que como habéis visto pues el tema de hospitales es un tema pendiente nuestro. En este momento tenemos capacidad de mejorar la atención primaria, hemos visto que han mejorado en varias áreas, en algunos de los sitios, pero todavía hay capacidad de mejora y sobre todo uno de los grandes temas en los que tenemos que trabajar es en la monitorización a nivel de hospitales. También hemos tenido experiencias que, por ejemplo, con el gestor de repeticiones de laboratorio, que cuando mezclas cambio de cultura, consensuar protocolos y además metes en el gestor de repeticiones determinadas reglas, pues realmente los resultados son espectaculares y esto lo tenemos que potenciar con prescripción y también seguir haciéndolo en laboratorios. También hemos visto que es necesario trabajar en las mismas recomendaciones, sobre todo en algunas de ellas a nivel de área, es decir, si el médico de familia de prescribir IVPs, pero cuando el paciente vuelve a ingresar le volvemos a poner los IVPs, pues probablemente su médico de familia llega un momento en que ni deja de prescribir los IVPs, entonces tenemos que trabajar en algunas recomendaciones todos a la vez y necesitamos definir indicadores a nivel de hospital. El problema en el hospital es que como los servicios son muy diversos, entonces no podemos medir todas las recomendaciones de esas 111 que habéis visto que se han elegido. Entonces, antes de que comenzara esta era COVID, lo que estábamos haciendo es pasar a una fase 2 en el proyecto a nivel de hospitales y lanzar paquetes hospitalarios, de forma que tengamos un paquete a nivel de área quirúrgica o otro paquete de hospitalización, por ejemplo, y en eso estábamos trabajando. Ya tenemos alguna experiencia, por ejemplo, en el área del Bierzo, en la que ya habían empezado a trabajar así y que ha sido mucho más fácil involucrar a muchos profesionales, además incluir además enfermería, porque casi todas las recomendaciones que en este momento están emitidas son a nivel de médicos y necesitamos que enfermería forme parte de
Este es un poco el punto en el que estábamos en febrero y que retomaremos a partir de ahí. Muchas gracias, María José, por tu ponencia. Me ha parecido súper interesante y una cosa muy importante, muy práctica. Como le he dicho lo mismo a Boí, tendrás preguntas seguro por Romero mías. Bueno, pasamos al siguiente ponente, que es Calixto Andrés Sánchez Pérez, y va a hablarnos no hacer desde la perspectiva clínica el caso de la metodología Patient Blood Management o lo que es lo mismo, la optimización del uso de sangre. ¿No es así? Todo es tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y realmente estoy muy agradecido por estar aquí, invitado por SEDISA y Vifor, que tengo buenos amigos en ambos campos. Y en primer lugar como esto es la época post-COVID, quiero recordar a la época COVID todas las personas que han muerto en un montón de países y tener un recuerdo grato y emotivo y no sé, de reconocimiento que lo que ha pasado ha sido una cosa muy grave. Realmente, como ha dicho Boy al principio, en la época COVID han pasado muchas cosas y hemos aprendido muchas cosas. Realmente hemos aprendido cosas que podrían hacerse, que antes no se hacían. Y realmente hemos visto que son rentables muchas de ellas, pero otras que a mucha gente le gustaría que se quedaran, no se pueden quedar. Quiero decir que hay muchísimas cosas que hemos aprendido y se quedarán, pero otras tienen que modularse. Voy a hacer una pequeña presentación, creo que se hace así, a ver. Creo que así, creo que pasa bien. He puesto esta primera diapositiva sobre una portada de abril de 2015 de la revista Nature sobre la circunstancia muy clara y cada vez más clara de que el ahorro sanguíneo ahorra vidas. Y realmente esto nosotros lo empezamos a ver con un conocimiento, quizá hace muchos años, quizá hace 20, 21 años empezamos nosotros a trabajar en esto, pensando que deberíamos de ahorrar sangre porque no era un recurso muy escaso y que realmente en circunstancias particulares como época de verano, accidentes de tráfico, en muchos momentos faltaba. Pero también empezamos a atisbar que el no transfundir tenía unas consecuencias clínicas importantes que pensábamos que eran favorables, con poca evidencia científica entonces, pero estoy hablando de años 90, 91, 89, y realmente más adelante ya empezamos a trabajar mucho más en serio. En el año 2000, 2002, 2004 comenzamos a trabajar dando mucha más formación y analizando lo que estaba ocurriendo. No sé si esto va o no va. Creo que este modo... A ver. Ahora sí. ¿Por qué consideramos que debemos de usar bien la sangre o los hemocomponentes? Pues realmente por, primero, una escasez de suministro que ya hemos conocido que lo existe, porque tiene un coste, no solo lo que vale hacer la sangre, fraccionarla, sino que tiene un coste clínico porque encarece la evolución clínica de nuestros pacientes cuando no se usa correctamente o en los momentos que son adecuados. Por nivel de seguridad. Y eso que yo reconozco y me siento muy orgulloso que estamos en un país donde la seguridad de los hemocomponentes es extraordinaria. Es un trabajo tremendo de los servicios de bancos de sangre, de donantes, de hospitales, en que se ha invertido bastante en tener un nivel de seguridad, que yo me quedé sorprendido siempre, lo digo, en el Reino Unido el nivel de seguridad es como 12 veces más inseguro que el nuestro. Y lo asumen porque no invierten tanto como nosotros. Bueno, es una forma de pensamiento. También la calidad y eficacia de los medios clínicos, cómo afectan a la calidad clínica de resultados. El transfundir sangre halogénica o plaquetas o plasma fresco congelado halogénico puede deteriorar la evolución clínica de pacientes cada vez con más peso en la evidencia. Y realmente, como un resultado final y global, el resultado clínico de nuestros pacientes mejora cuando usamos la sangre de una forma muy adecuada. Aquí quiero presentar una cosa porque, bueno, no es un autobombo, pero es que realmente fue el primer trabajo que se hizo en Europa y además que tratamos de ser copiados. Un trabajo mío llamado Recirón, pues fue el primer estudio
de una fotografía de 35 hospitales de España en todos los días de la semana para quitar el sesgo del día semanal. El estudio recibieron donde empezamos a ver qué pasaba con los pacientes que se operaban de cáncer en España, en hospitales terciarios, cómo se trataba la anemia cuando tenían anemia y qué grado de anemia tenían. Pues bien, el porcentaje de anemia de los pacientes con cáncer que se iban al quirófano era enorme, era superior al 60%, y el mecanismo o el tratamiento para estos pacientes era siempre transfusión de sangre halogénica en el 99% de los casos. No se usaba hierro, no se usaba eritropoyetina, no se usaban vitaminas. Y esto fue un golpe moral importante, nos copiaron enseguida en Europa, hicieron mucho trabajo y salieron casi todos iguales. Los italianos, los belgas y holandeses tenían casi peores resultados que nosotros. Y esto nos hizo meditar mucho. El estudio Recirón nos hizo meditar mucho sobre qué es lo que queríamos hacer con nuestros pacientes, sobre todo en donde quizá los pacientes de cáncer, la transfusión halogénica produce o provoca peores resultados. A partir de ahí empezamos a hacer, nosotros un grupo de especialistas españoles multidisciplinar, de unas 5 especialidades médicas y farmacéuticas. En el año 2004-2005, esta es la segunda versión, publicamos el primer documento en Sevilla, en el 2005-2006 creo que fue, sobre un consenso multiespecialidad, muy transversal sobre la visión de hematólogos, anestesiólogos, intensivistas, farmacéuticos hospitalarios, de el uso correcto de la transfusión sanguínea y de los componentes de la transfusión de sangre halogénica y hemocomponentes. Se han hecho 2 documentos Sevilla, ahora está evolucionando al tercer documento Sevilla, y fue en su momento un documento que marcó también un hito. Pero realmente todas las revisiones sistemáticas, esta es muy buena, la pongo porque son casi 1 millón de pacientes con 24 estudios, dice claramente que toda la anemia perioperatoria no tratada adecuadamente evidentemente aumenta el riesgo de transfusión sanguínea halogénica, aumenta la mortalidad perioperatoria y muchísimo la morbilidad con complicaciones cardíacas, respiratorias, renales, neurológicas, infecciones quirúrgicas e incluso el riesgo de trombosis venosa profunda en los primeros 30 días del postoperatorio. Ese trabajo también es muy buena, con un estudio de 400 pacientes hospitalizados, estables, no sangrantes, tanto médicos como quirúrgicos y politraumatizados, donde analizando con coherencia cuál ha sido la indicación de la transfusión de hemocomponentes, observamos claramente que la transfusión apropiada solo fue correcta en un 12% de los casos. Una parte inapropiada fue absolutamente tremenda, un 60% de transfusión sanguínea se hizo de forma inapropiada. Y podemos tener un rango de un 30% aproximadamente en pacientes pues que sería discutible, incluso podríamos considerar que depende de la visión de cada profesional, pues podría considerarla apropiada o no apropiada, pero ahí no voy a discutir, cada uno puede elegir la opción, pero en el 60% que está en rojo en esa pantalla está claro que ningún profesional adecuadamente podría decidir volver a transfundir sangre con esos parámetros. Esto no puede pasar. ¿Y nuestro papel como anestesiólogos en los programas de ahorro sanguíneo cuál es? Pues realmente nosotros los anestesiólogos empezamos a trabajar todo esto, éramos casi todos anestesiólogos. ¿Por qué? Pues porque casi el 55% de las transfusiones sanguíneas de los hospitales las indicamos nosotros. Y nosotros pues decidimos hacer las cosas mejor y empezamos a publicar cosas, libros, absolutamente formación, cursos. Nosotros hemos hecho casi 10 cursos en el Escorial de cursos de inmersión a varias especialidades quirúrgicas, anestesiología, hematología. Y durante este tiempo, la visión mía de ahora es que sí se ha hecho algo muy importante en España y creo que somos un país puntero para el uso adecuado de la sangre. La reducción de cosas importantes dentro de la evolución clínica de los pacientes, pues la transfusión se reduce entre un 10 y un 95%, depende del trabajo, la mortalidad, la estancia hospitalaria. Las reintervenciones quirúrgicas se reducen de una forma importante cuando se transfunde adecuadamente. Las readmisiones por complicaciones en el plazo de 30 días se reducen también, y las complicaciones de morbilidad y riesgo de infección. Y los costes se reducen en una forma importante. Australia y Nueva Zelanda fueron para nosotros siempre una imagen importante porque vieron desde hace mucho tiempo la política de Patient Blood Management
las guías escribieron mucho y escribieron sectorialmente y sobre problemas específicos de la medicina en su país, tanto Nueva Zelanda como Australia han trabajado mucho conjuntamente. Y aquí quiero hacer una crítica nuestra. Nosotros somos realmente somos un país poderoso en la política de uso racional de sangre. Y no tenemos una guía estatal, Nosotros, hace 3 años, nosotros estuvimos en el Senado hablando con todos los portavoces de sanidad, de los grupos parlamentarios de distintos grupos políticos, y dijimos que queríamos hacer una guía estatal refrendada por el Ministerio de Sanidad para todas las comunidades autónomas. Bueno, pues esto se quedó ahí, y somos un país que realmente somos muy concienciados los profesionales y cada vez más en que esto hace falta. Deberíamos tener una guía. Boy lo ha dicho. Hay muchas políticas del no hacer. Solamente trabajamos quizás por la buena voluntad de profesionales, pero no tenemos un apoyo estatal, que podría ser claramente el Consejo Interterritorial de Salud, para apoyar políticas de no hacer que son realmente importantes. Esta política de no hacer no es ya buscar el coste-oportunidad o el ahorro económico, es que tiene una repercusión clínica muy importante. Y yo, desde aquí, y en este punto, animo a todos los directivos de esta gran sociedad que es SEDISA, que manejan el rumbo de los hospitales, que en cualquier ignición de proyecto de este tipo sea inmediatamente apoyado y magnificado. Esto debe ser muy transversal. El PBM es muy transversal. Porque nosotros que tenemos un trípode de factores que son la anemia y la deficiencia de hierro, que el índice de pérdida de sangre en hacer una cirugía mucho más delicada, con mucho menos intrusiva en la persona, y mantener discretos los niveles de capacidad de las personas para vivir sin transfusión, o sea, mejorar la situación clínica de los pacientes para no necesitar ser transfundidos. En la primera, pues tenemos que tratar siempre anemia y optimizar la hemoglobina preoperatoria a nivel de evitar el sangrado en las intervenciones quirúrgicas. Tenemos que optimizar siempre la hemostasia y trabajar con los equipos quirúrgicos que hagan una cirugía delicada. Y a nivel de transfusión, para evitar transfusiones también, podemos mejorar la tolerancia a la anemia y optimizar siempre la hemoglobina postoperatoria. En esta situación, nosotros tenemos un árbol de dirección, o tiramos para la izquierda o tiramos para la derecha, o transfundimos directamente, o hacemos política con fármacos, que fundamentalmente son hierros. El aporte de hierro nosotros lo estamos intravenoso hace más de 20 años, y la política de PBM. Todas aquellas medidas destinadas a usar la sangre de forma eficiente y evidente, con el único objetivo de mejorar el resultado clínico de nuestros pacientes. Esto hay que apoyarlo. Pero las políticas de implantación en un hospital deben ser, por así decirlo, dulces, deben ser, me ha gustado mucho María José lo que ha dicho, de abajo arriba, no de arriba abajo. Los profesionales se tienen que dar cuenta que deben de hacerlo y no debe ser costoso administrativamente para ellos. No hay que rellenar tanta documentación. En algunos países ha ocurrido que si te quieres meter en un proyecto PBM tienes que rellenar todos los días un montón de papeles. No puede ser eso. Quizá la perfección del 100% es enemigo que a lo mejor conseguir un 95% con menos presión no asistencial, sino administrativa para los profesionales. Y quiero terminar viendo un análisis de la reunión de Frankfurt, que de la conferencia de consenso de Frankfurt de 2018 fue muy importante, porque se reunieron muchísimas confederaciones de transfusión, bancos de sangre, servicios y sociedades científicas muy importantes, más de 40 en Frankfurt, y se vio y se analizó cómo estaba la situación y se dieron unas recomendaciones. La pregunta era qué había de evidencia en todo lo que nosotros llevamos 20 años diciendo, que realmente tienen poca evidencia científica porque es complejo hacer esto. Pero sí que encontraron unos hallazgos muy importantes que hay que cumplir claramente, que es que cualquier déficit de hierro periquirúrgico o una anemia se debe tratar antes de meter a un paciente a un quirófano. Esto siempre es así. Y después se vio otro punto que es importante con evidencia y con un peso suficiente, que es las recomendaciones de los triggers transfusionales, los dinteles de transfusión con los niveles de hemoglobina y la patología acompañante del paciente. En un paciente crítico estable, pues un nivel de hemoglobina de 7, debemos pensar en transfundir cuando baja de 7, pero dependiendo de las circunstancias, evidentemente. En cirugía cardíaca, por ejemplo, 7,5. Por debajo de esto empezaríamos a pensar en transfundar. Y en los pacientes quizá con más patologías acompañantes, las fracturas de cadera, personas mayores,
concomitancia en patología cerebrovascular o cardiovascular, la cifra es de 8. Yo aquí quiero decir que es muy importante que hace 20, 22 años a una persona con 10 de hemoglobina transfundirle 2 concentrados de hematía era lo habitual. Y ahora cuesta muy mucho a una persona por debajo de, o sea, por encima de 8 gramos por 100 de hemoglobina que alguien decida transfundirle, porque saltan un montón de alarmas en todos sitios. Hay muchos servicios que preguntan, oye, ¿está usted seguro que le quiere transfundir? Y esto es muy bueno, es muy bueno. Y lo que sí nos ha dicho en esta reunión, lo único que falla un poco, lo único que falla en la credibilidad, es la política propia PBM, de Spacing Blood Management. Quiero decir con esto que se ha hecho un talibanismo del PBM, y mi amiga Nadia Rosanchard de Petit Salpiter de París dijo y escribió un artículo el año pasado muy bueno, diciendo, señores, sentido común, no talibanicemos esto. O sea, transfundirle a una persona a las 4 de la mañana porque casi se para y se lo han encontrado con 7,3 de hemoglobina, han decidido poner un concentrado de hematía, oye, que nadie se rasgue las vestiduras, que estamos en un hospital trabajando en una urgencia, que no pasa nada. Y después tampoco se puede sobrecargar al profesional de que cada movimiento, por usar una política PBM, implique un montón de temas administrativos, de rellenar demasiados documentos y tal. Tiene que ser muy amable. La implantación de PBM es muy amable. Yo lo digo desde el punto de vista que llevamos casi 20 años, porque llevamos 20 años haciendo PBM nosotros en nuestro hospital, y es una política amable, dulce con los profesionales. Y yo creo que por mi parte después dejo esto para los directivos de salud, que es algo que hay que apoyar claramente a todos los profesionales y apoyarlo a nivel estatal. Creemos una guía nacional de PBM. Muchas gracias. Gracias, Calixto Andrés, por tu ponencia, excelente ponencia también, muy interesante. Y bueno, pues entramos en la fase de debate. Yo, si no tenéis que decir nada a vosotros que queráis aclarar, vamos a esperar que vengan las preguntas y mientras tanto voy a hacer yo alguna. De momento no me ha llegado ninguna de ningún participante, ninguno de los que están presentes. Por lo tanto, voy a hacer la siguiente. Hemos pasado una pandemia, una maldita pandemia, una pandemia que nos ha hecho muchísimo daño, como dicen los niños, nos ha hecho pupa, y nos ha enseñado cosas. Evidentemente, con aquello que el conocimiento que la sangre entra, casi ha sido esto. Nos ha dejado muy buenas unas experiencias de las que hemos aprendido. Hemos entrado ahora en la llamada normalidad. ¿Hemos sido capaces de coger estas experiencias y llevarlas a esta normalidad? Es decir, ¿las vamos a meter dentro de nuestro sistema normalizándolas para que permanezcan o no vamos a ser capaces? Y en el caso, ¿cuáles consideráis que sí que deben permanecer y quiénes desaparecerán? Va para los tres. Yo seguramente por experiencia soy pesimista, porque mira, hemos hecho un trabajo en la universidad en el que analizamos desde el año 91 todos los trabajos y estudios de diferentes visiones, de diferentes perspectivas que se han hecho sobre recomendaciones y reformas del Sistema Nacional de Salud y su grado de traslación a la realidad, a la macro y a la meso, porque afortunadamente, como decía antes María José, gracias que tenemos un BATAM que puede hacer un app, porque si no tuviéramos un poco de BATAM tendríamos... Yo soy pesimista en el sentido en que se ha vuelto a evidenciar que, aparte de las nuevas cosas que hay que hacer, pues la pandemia nos ha cogido con muchos deberes sin hacer, ¿no? Y que ahora sería el momento de hacerlos, pero a mí me da la impresión de que también teníamos que haber hecho muchos deberes con la crisis económica. Se ha ido mejorando, han llegado un poquito más de dinero y se ha quedado todo como está. Algunas iniciativas del tipo que nos ha explicado María José o de Calixto, pero son iniciativas que nacen abajo, que se consolidan, que nos comunicamos entre nosotros abajo, pero que arriba no llegan a consolidarse. Porque para consolidar arriba hay que hacer muchas reformas que requieren determinados pactos que nadie está dispuesto a hacer, ¿no? Y es igual en el lado de la mesa que te toque estar, nunca estás dispuesto a hacerlos, ¿no? Y por lo tanto yo soy pesimista en ese sentido. Y afortunadamente nuestro Sistema Nacional de Salud tiene una extraordinaria base operativa, una capacidad tremenda con una limitada autonomía de gestión para moverse en los espacios de clivaje que decimos los cirujanos
y que te permiten llegar a los sitios sin hacer daño, pero sí que tenemos un problema muy grande y lo estábamos viendo ahora, ¿no? Si falta una gobernanza de los qués, ¿no? Los qués tienen que ser nacionales. ¿Qué hay que hacer? Que son las políticas. Después, el cómo hacerlo, dónde y con qué, le corresponde al que está más próximo al problema, que son las comunidades, los servicios y los propios centros y los profesionales, ¿no? Pero faltan los qués. En el tema del Passion Plus Management, yo tengo un alumno que hizo hace 2 años un trabajo de fin de máster en la universidad, que precisamente ponía los puntos débiles de ese talibanismo que tiene el Passion Plus Management, ¿no? Y hacía un trabajo enormemente interesante. Bien, yo por eso soy pesimista en ese sentido, ¿no? Lo que sería bueno es que el desgaste que ha supuesto en la base toda la pandemia no matara esa ilusión de ir creando cosas con independencia de que arriba se pongan de acuerdo o se enteren, ¿no? Muchas cosas se han solucionado sin que se hayan gobernado, ¿eh? Se han solucionado afortunadamente desde una autonomía de gestión o de unos espacios no regulados, si no igual no se hubieran podido solucionar. Bueno, por poner un poquito más de una gota de optimismo, quizá. A ver, yo creo que esto tiene un punto muy importante, que es el cambio de cultura. Conseguir cambios de cultura es muy complicado y en unos pocos meses probablemente hemos conseguido trasladar, no tanto a los profesionales, que tienen más conciencia de riesgo, pero sí a la población, de que la asistencia sanitaria puede conllevar un riesgo. De hecho, ahora tenemos problemas para que los pacientes acudan a las consultas y muchas veces hay ausencias porque no quieren venir a los centros. Entonces, bueno, ese es un cambio de cultura que nos hubiera costado bastante y que, bueno, ya es un paso en el camino, ¿no? Y además, ese cambio de cultura no solamente es interno, sino que tenemos a la población en este momento de nuestro lado. El tema, como comentaba hoy, que en eso es totalmente de acuerdo, que este cambio de cultura es fenomenal y todos los inicios habitualmente suelen traer buenos resultados, pero lo difícil siempre es mantenerlo, ¿no? Y sobre todo mantenerlo cuando desaparezca este desencadenante tan importante que tenemos y que tarde o temprano desaparecerá. Entonces, quizá el reto en este momento es que seamos capaces, ya no sé si tanto a nivel muy macro, pero sí por lo menos a nivel meso y quizá operativo, de dar herramientas a los profesionales para que eso que han empezado a hacer les resulte mucho más sencillo seguir trabajando así que volver hacia atrás, porque si no les damos herramientas y es más fácil echar los pasos para atrás, pues realmente volveremos a desandar todo el camino que hemos hecho, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, al tema de la atención telemática, si a mí como profesional me resulta mucho más difícil preparar una consulta telemática presencial, pues está claro que cuando los pacientes puedan volver al centro, yo volveré a hacerla presencial porque para mí como profesional es más fácil, ¿no? Entonces, yo creo que el reto es en dotarles de herramientas que se sientan seguros y que más o menos seamos capaces de organizarlo, de estandarizarlo para que la vuelta atrás no ni se la planteen ni ellos ni los pacientes. Pero esto, como decía hoy, es mucho más fácil cuando te pilla con los deberes hechos, porque todos hemos sido conscientes en estos meses de los deberes que no teníamos hechos y que han sido muy visibles en esta situación de urgencia, porque lo que no tienes hecho hasta este momento a veces es difícil, aunque todos hemos hecho cosas que probablemente ni nos hubiéramos imaginado en 3 meses que seríamos capaces de hacer. Pero yo creo que el reto está en eso, en dotar de herramientas para que esto se afiance y no volvamos atrás, que es un reto es bastante importante. Sí, Francisco, si me dejas un minuto antes de que Calixto, sí, por supuesto, al hilo de lo que decía María José, fíjate si tenemos un problema de deberes. Paciente ciudadano admiten, por la razón que sea un cambio cultural, dicen, para muchas cosas no hace falta que me desplace al centro sanitario. El propio profesional, si le arreglamos la tecnología, entiende que muchas cosas las puede hacer sin presencia del paciente. Y es más, el control continuado. Pero ¿alguien ha pensado en que hay que reformar el Código Civil y la Responsabilidad Civil? ¿Alguien lo ha pensado? Porque claro, hay determinadas decisiones que el médico puede ver o puede tener problemas si no van bien por el hecho de no haberlas hecho presencialmente y no haber tocado al enfermo. La imposición de manos aún es una cosa muy protegida por el Código Civil y por la responsabilidad civil. Bueno, nadie, y lo dices antes de esto, deberes sin hacer. Claro, las compañías de seguros que dan respuesta corporativa a través de los colegios de médicos dicen, ustedes hagan lo que quieran, pero nosotros aseguramos lo que aseguramos. Esa nueva manera de hacer medicina tiene que incorporarse a que un juez pueda decidir que eso es tan bien hecho como habiendo hecho la imposición de manos. Y si no está en la ley, el juez va a juzgar por la ley que hay, no por lo que opine.
Y todo eso, estamos ahí, y eso requiere que alguien se siente y haga política. Eso es hacer política, que es solucionar problemas, no aprovechar un problema para hacer otro del que obtenga un rédito, ¿no? Y falta hacer mucha política en ese sentido. Todas estas reformas, que abajo se ve la necesidad, pues nos encontramos con esa limitación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si tenemos una demanda porque hemos hecho una prescripción por videoconferencia, o hemos hecho una indicación por videoconferencia, o hemos malinterpretado una imagen dermatólogo en el hospital que me ha enviado desde la atención primaria el primarista y no hemos visto la lesión directamente? Bien, no digo más. Aprovechando, antes que empiece Calixto, introduzco una pregunta que tiene que ver un poquito con lo que estamos hablando, de María Teresa Jiménez Buñuales, que dice, nos agradece a los ponentes la intervención, ya se dice por la organización, pero dice, en relación con la estrategia de no hacer, me gustaría reflexionar en el contexto de la pandemia COVID, los procedimientos que se han evitado por el mayor riesgo y las decisiones en función de la situación epidemiológica. Me imagino que se está refiriendo en aquellas actuaciones que se tuvieron que dejar de hacer por la razón que fuera y decisiones muy gordas que han tenido que tomar al respecto. ¿Qué opináis vosotros? Lo he introducido aprovechando un poquito el no hacer. Yo quería volver un poco a lo anterior porque es estratégico y muy importante. Realmente yo no soy tan pesimista como voy, pero creo, soy razonablemente optimista. Quiero decir que ya hemos saltado del no hacer a la estructura general de lo que hemos estado viviendo. Yo llevo ya, pues creo que yo tenía 22 años cuando terminé medicina y he cumplido 64 y llevo muchos años trabajando. Y realmente ha habido una progresiva desangramiento del sistema de salud público en cuanto a que ha perdido contenido, ha perdido calidades, ha perdido cosas que se han ido supliendo de una manera bastante artificial y ahora, en esta crisis, se han visto las verdades y el desnudo del sistema de salud. Realmente, todas las cosas que hay que hacer que quizás suponen una extraordinaria... tu sistema de salud está bien, está en condiciones, son mucho más fáciles de llevar. Y eso es una acción política, acciones políticas que hay que llevar a cabo para tener una visión clara de lo que está ocurriendo en nuestro sistema de salud y mejorarlo, porque hay muchas teclas y muchos puntos difíciles. Yo estoy en el Consejo Nacional de Especialidades y estamos muy preocupados por la formación de especialistas médicos en España y cómo se nos van fuera de España inmediatamente. Es un problema muy importante, no hay médicos. Y realmente hay muchas cosas que nosotros deberíamos de, las personas responsables en la actitud política, tanto comunidades autónomas como gobiernos centrales, sentarse claramente, detallar qué ocurre. Y evidentemente ahora ha llegado un poco de dinero al sistema de salud, se han corregido cosas, se están dando cuenta de lo que ha ocurrido, se están copiando cosas, las tecnologías de los hospitales se han avanzado, pero se han dejado de sangrar, el sistema de salud público se ha dejado de sangrar mucho económicamente, mucho. Y realmente, si somos un país que tiene que hacerlo, pues bueno, pues se hace y asumiremos que es el sistema de salud que tenemos. Pero no podemos vender otra cosa. Y con la política de no hacer, realmente es más lo que hacen los profesionales, cada cual en su especialidad, para conseguir logros médicos, realmente. No estamos muy apoyados por el Sistema Nacional de Salud. Esto quiero decir. Bueno, pasamos a una pregunta también realizada por Rubén ayer, donde dice, hace una pregunta 3 en 1. ¿Qué criterios se debe de seguir para el no hacer? ¿Se evalúa riesgos, oportunidades? ¿Prima la seguridad del paciente? ¿Qué tipo de liderazgo se necesita para gestionar el no hacer? Una pregunta en 4 a su vez y va para todo dirigida a todos. Nos hemos dejado de complementar más la respuesta sobre el dejar de hacer en el momento COVID, ¿no? Yo creo que esas son unas decisiones... Esa no se acaba de contestar, ¿eh? Esa no se ha contestado, soy consciente. Haces bien iniciar. No, de lo que yo catalogaba antes como el primer genérico del no hacer, ¿no? Que es el de coste-oportunidad. Yo tengo que dejar de hacer esto porque no me queda más remedio, porque no tengo para hacerlo y por prioridad tengo que hacer otra cosa, ¿no? Lo que sí que es cierto es que luego hay algunas cosas de no hacer
que no solo son desde el aspecto clínico, ¿eh? Tendremos que dejar de hacer también muchas cosas desde el punto de vista organizativo, del cómo hacer las cosas. Hay muchas cosas, por ejemplo, lo decíamos, el cómo atender a las personas presencialmente o no presencialmente, eso no es un tema clínico, es un tema organizativo, ¿no? Y por lo tanto, la organización tiene que aprender de que ha podido hacer determinadas cosas de otra manera y a lo mejor esa es la mejor manera de hacerlas ahora y no volver a la posición anterior, ¿no? Y por lo tanto habrá que facilitar que eso sea así. Lo cómodo es no volvamos a la posición anterior porque entonces no hay que hacer nada. No hay que preocuparse de cambiar normas, leyes, reglamentos, etcétera, etcétera, y por lo tanto es más cómodo quedarse en una situación anterior, ¿no? Pero creo que el no hacer organizativamente, pues también nos lo tenemos que plantear como alternativa al que hacer, ¿no? No hacer para hacerlo de otra manera y mejor. La última pregunta que comentábamos sobre temas de liderazgo, y en esto seguro que voy, porque Esencial tiene una parte muy importante de su núcleo, está apoyado en esto. Yo creo que es muy importante en estas políticas el tema del liderazgo clínico. Es decir, realmente todo el tema de no hacer es un tema clínico, pero no podemos dejar a los clínicos solos porque, como decía Calixto, no se pueden desgastar en buscar papeles, en rellenar papeles. O sea, ahí tiene que haber herramientas de sistemas de información que les ayuden y que eso venga directamente automatizado, les permite hacer benchmarking y ver realmente lo que han dejado de hacer y lo que no han dejado de hacer. En PMD está claro que el sistema de benchmarking que se ha desarrollado es uno de los grandes controles que tiene el proyecto. Pero yo creo que también los equipos directivos tienen aquí un papel muy importante, ¿no? Digamos, el desarrollo de sistemas de información, yo que estoy en centrales y me dedico a esto, es un tema en el que a nivel central se puede echar una mano muy importante, pero luego los equipos directivos, no solamente de los centros, de los hospitales, sino también de las consejerías, tienen que interiorizar también ese cambio de cultura, de pasar de la cultura de actividad a la cultura de aportar valor. Si seguimos midiendo actividad y premiando por actividad, es difícil que los profesionales se engancharan porque clínicamente para ellos esto es algo que entienden estupendamente y que está ligado a la seguridad del paciente y que lo van a poner en marcha y eso desde luego no van a dejar de hacerlo, pero tenemos que ayudarlos. Es decir, los equipos directivos también tienen que estar alineados con esto. Si yo en el área quirúrgica lo que premio es, y lo que siempre pregunto es cuántas intervenciones has hecho al mes y el rendimiento quirúrgico, en vez de preguntar si eres traumatología, cuántas entradas tienes en prótesis de cadera y rodilla y compararlas con otras áreas y ver si estamos sobreindicando, por ejemplo, y no me preocupo tampoco de si hay complicaciones, si aparecen infecciones o si estoy utilizando demasiados hemoderivados y eso me está causando aumentos de mortalidad o realmente si hemos mejorado la funcionalidad de los pacientes, pues entonces lo que estaré promoviendo es hacer mucho, pero realmente igual estamos haciendo cosas que ese tipo de cosas que estamos haciendo a nuestros pacientes nos están beneficiando. Y ahí sí que creo que los equipos directivos en servicios centrales y a nivel de los centros tienen un papel muy importante. O sea, dejemos de medir y de premiar la actividad y vayamos a resultados, que eso es realmente lo que tenemos que buscar, el valor que estamos aportando y que realmente un servicio que tiene mucha lista de espera porque tiene muchas entradas en lista de espera quirúrgica, no lo premiamos. O sea, realmente miramos a ver y que tendríamos que buscar explicaciones a por qué a veces las cifras de entradas en lista de espera quirúrgica son 20% mayor en un área que en otra. Esto clínicamente, si ajustas por edad y por género, no es fácil explicarlo. Entonces, quizá tengamos que empezar a trabajar más en esa línea para que esto cale más. Yo aquí sobre eso tienes, María José, toda la razón del mundo y además me encanta que lo digas porque eso es lo que los clínicos vemos y valoramos muchas veces que es muy injusto para nosotros. Muy injusto porque nos miden con un rasero muy distinto de unas comunidades a otras, de unos departamentos de salud a otros y realmente no percibimos que cuanto mejor hacemos las cosas, cuanto más controlamos nuestro gasto, cuanto más tenemos algún beneficio en algo, aunque sea que te digan que lo has hecho bien. Realmente a veces cuesta un esfuerzo grande. Pero por supuesto que el liderazgo de todas estas acciones depende de los clínicos. Pero un clínico que hace liderazgo y le cuesta chocar con un muro permanentemente para conseguirlo, porque su administración sanitaria, no sé, no le da ni una pequeña vía, que a lo mejor no está pidiendo mucho, pues muere en el intento. Y realmente también es una cosa que quiero decir, que en este periodo de coronavirus, que nosotros lo hemos sufrido bastante porque hemos multiplicado mucho nuestras camas de cuidados intensivos, que hemos tenido gran trabajo con muy buenos resultados y con escasa contaminación de personas. Estamos contentos, pero fatigados. Pero realmente hemos aprendido muchísimas cosas que se nos quedan. Nosotros somos un servicio con mucha prospección hacia
lo moderno, que realmente muchas veces dice que lo moderno es muy enemigo de lo bueno. No, 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 no. Aquí hay cosas que se han quedado. Y sorprendentemente una de las cosas, pero Boy tiene mucha razón, es la consulta telemática, que a nosotros no, es que es una maravilla, pero también nos damos cuenta que podemos meter la pata en un momento y no nos protege ni irrita la cantadora. Nadie. Pero para nosotros, ya te digo, yo en consulta de dolor, por ejemplo, en mi departamento, en unidades de dolor, pues se está viendo ahora mismo un montón, salvo primeras visitas, telemáticamente, y la gente está encantada, porque la gente tiene razón, no quiere ir a los hospitales ahora mismo, tiene miedo todavía. Pero si un día metemos la pata por falta de un diagnóstico, no nos hemos dado cuenta de algo tal, un juez nos juzga como si hubiéramos visto al paciente clínicamente y ha dicho, pero no lo ha visto, pues lo siento mucho, usted es tonto de baba. Y va para adelante. Y eso Boy tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Arranca, conecta. Boy, no se te oye. No se Tienes te cerrado oye. micro. Tienes encerrado micro. Ahora. Sí. Ahora voy. Lo que sí que es cierto es que liderazgo, evidentemente, los clínicos, pero un liderazgo compartido en determinadas cuestiones, con las representantes de los pacientes formales, no es malo. Muchas de las cosas de mi experiencia en ese ámbito fueron no solo planteadas desde las sociedades científicas, sino una vez planteadas, bien aceptadas y bien explicadas con los pacientes para que no planteen dudas o temores, ¿no? Por lo tanto, la alianza pacientes profesionales en el no hacer es enormemente importante. En segundo lugar, evidentemente, un sistema de evaluación de riesgo comparado, seguridad del paciente, es decir, no se coloca ninguna recomendación que no tenga un criterio de evaluación determinado, pensando, obviamente, en no hacer correr riesgos a nadie, ¿no? Pero sí que el que tiene que tirar del carro son los profesionales de su propia sociedad científica. La sociedad científica no es algo ajeno a los profesores, es su sociedad científica, no es una cosa ajena, ¿no? Y que además, en nuestro tipo de organizaciones, por mucho que las queramos entender de otra manera, la práctica profesional no se regula dentro de las organizaciones, se regula fuera de las organizaciones. Por lo tanto, lo que van a hacer nuestra línea operativa no lo puede decidir ni el director médico, ni el gerente, ni el ministro. Lo deciden las sociedades científicas, la praxis adecuada, y por lo tanto es muy difícil que las organizaciones sanitarias, y cada vez más difícil en el futuro inmediato, se puedan regir por criterios que sean, digamos, de administración vertical y no de autonomía de gestión, insisto, en el que no, las políticas son las políticas, pero cómo hacerlo, dónde hacerlo, con qué hacerlo y cuándo hacerlo, con los recursos disponibles, pues creo que eso... y además es altísimo el porcentaje de esas decisiones que nos vienen reguladas desde fuera, ¿no? Y por lo tanto, no. Por cierto, si vas al juzgado porque tienes una demanda de algo, el juez no te preguntará si obedeció usted lo que le dijo el director médico o el gerente, dirá, no, ¿en qué publicación o en qué literatura se puede visualizar que eso es la praxis correcta? Y eso a veces nos cuesta mucho en las organizaciones hacerlo entender, Y después, claro, hay organizativamente hablando también cosas, y ahí voy por los anestesistas, ¿no? Si no hubiera sido por los anestesistas, no hubiéramos tenido cirugía mayor ambulatoria del grado que tenemos, ¿no? Con porcentajes casi del 40% en muchos centros sanitarios. Claro, todo eso no puede ir acompañado de un discurso, que eso es para cerrar camas. Por lo tanto, creo que hay que cambiar el indicador también de cama ciudadano, hay muchos indicadores que hay que cambiar, ¿no? Porque un ratio de calidad precisamente es la cirugía mayor ambulatoria, por la eliminación de riesgo nosocomial que comporta, por la recuperación más rápida, etcétera, etcétera. No es que los gerentes obligan a hacer cirugía mayor ambulatoria, pero son unos perversos que no quieren tener ocupadas las camas y las quieren cerrar, ¿no? Lo digo porque eso cuando se discute se llega a esos términos de apreciación, ¿no? Pero eso es otra manera de no hacer, y esa es más mixta, ¿no? Necesitamos una manera diferente de enfocar la cirugía técnicamente hablando, menos invasiva, etcétera, etcétera, y una seguridad en la anestesia que evolutivamente ha ido por ese camino, y eso nos permite organizar la actividad quirúrgica de otra manera, ¿no? Por lo tanto, el campo del no hacer es infinito, ¿sí? Y las nuevas tecnologías no invasivas cada vez van a ir más en el mucho no hacer, ¿no?
hasta muchas cosas no hará falta ni cirujano, ¿no? Con la robótica. A mí, en todo caso, que se deje la gasa a un cirujano y no a un robot, pero bueno, lo digo como chascarrillo. Muy bien, tenemos una pregunta también por parte de Julio y dirigida a Boy Ruiz. Y dice, ¿sería útil un NICE en España para definir los procesos financiados por el sistema público de salud? ¿Perdona? Un NICE, el NICE. Un ¿Sería NICE. un NICE? Bueno, tenemos pequeños NICE, ¿no? Cada comunidad autónoma más o menos tiene sus agencias y le llama de cualquier... Incluso cuando en el Consejo muchos proponíamos el hacer un NICE, pero no hace falta crear un NICE, sino ya no tenemos una serie de agencias en el conjunto de la nación, que lo que podíamos hacer es, por encargo del gobierno central, que se encargaran de algo de ámbito nacional, no solo de su ámbito regional, ¿no? No hace falta crear agencias nuevas. Y bueno, la agencia andaluza, ¿en qué está, es muy experta y lo hace muy bien? Pues le encarguemos no solo que vigile Andalucía, entre comillas, sino que vigile España, ¿no? ¿Qué hay en Valencia? ¿Qué hay en cada comunidad? ¿Qué hay? Y entonces lo que planteamos que era una red de agencias, ¿no? Claro, evidentemente el Ministerio tendría que pagar los servicios nacionales que esas agencias regionales y ahí nos anclamos y ahí ya no avanzamos. Pero es evidente que necesitamos un NICE, unos observatorios, llamémoslo como queramos, que puede ser una unidad o puede ser una red, que por cierto sean entidades de derecho público, pero que no sean dependientes de la autoridad a la que evalúa, sino que sean autónomas. Y con los criterios adecuados de dotarlos de los responsables y de las estructuras profesionales acordes con lo que tienen que hacer, ¿no? Pero yo creo que es imprescindible, porque ¿qué nos ocurre en estos momentos? Nos ocurre que el tema sanitario es como el fútbol, es opinable por parte de todo el mundo, no hay objetividad de ningún tipo. Como no hay publicación de resultados, como no hay transparencia, como no hay evidencia publicada, más que aquella que manejamos los profesionales, no hay evidencia social. Y por lo tanto, a partir de aquí todo el mundo puede opinar lo que quiera, es decir, que si una cosa es buena o es mala, ¿no? Si un modelo es bueno o es malo, ¿no? A mí no me explique si es bueno o es malo. Dígame qué resultados obtiene, ¿no? Eso los médicos lo tenemos muy claro. Yo no sé si usted operará mejor o operará peor. ¿Tardará más en operar o tardará menos en operar? Pero mira, usted tarda menos y le sale igual que el que tarda mucho, y el que tarda mucho le sale igual que tarda poco, ¿no? Por lo tanto, los resultados es lo que tiene que mandar de alguna manera las posiciones y marcar las políticas, no las opiniones. Y eso lo tenemos muy claro los médicos y los clínicos y los profesionales sanitarios en general, la enfermería también. Lo que marca el que hagamos bien una cosa no es solo cómo la hagamos, sino el resultado que obtengamos, ¿no? Pero muchas veces discutimos y opinamos sobre el cómo hay que hacer las cosas sin atenernos a valorar si cómo se están haciendo el resultado es bueno o es malo. Y por eso el tener un organismo que haga análisis nacionales, que no hace falta que sea un único organismo, sino que especialicemos los organismos que tenemos por economía de escalas, además, por no tener, no somos un sistema sanitario rico, y por lo tanto aprovechemos lo que ya tenemos, ¿no? Y a partir de aquí, pues aceptemos que hay una rectoría, que dirían en Latinoamérica, nacional de determinados proyectos y que esos proyectos se manufacturan en las agencias que ya existen. Pero falta esa rectoría, ¿eh? No se trata de que las agencias hagan lo que crean desde el punto de vista nacional, sino que las agencias hagan aquel mandato que tengan desde el punto de vista del órgano de gobierno del sistema, que no deja de ser el Ministerio y el Consejo, ¿no? Pero es absolutamente imprescindible para que dejemos de futbolizar el tema sanitario. Mucha fake news, mucha distorsión, la tendríamos muy resuelta si tuviéramos un observatorio público de resultados. En investigación igual, ¿eh? Una de las grandes quejas de los pacientes son las falsas expectativas que generan muchas noticias de prensa de que están a punto de descubrir el tratamiento de no sé qué. Ahora lo estamos viviendo con las vacunas del COVID. De casi todo el mundo está teniendo la vacuna. Claro, eso genera unas expectativas que no son buenas. Por lo tanto, en todo caso, que haga alguien que avale todo eso, ¿no? Y un organismo que en estos momentos cada vez es más importante, que avale. Cada uno puede leer lo que quiera. Y puede consultar lo que quiera al doctor Google, pero tendría que haber credenciales de lo que se publica y es accesible que evalúen que aquello tiene el visto bueno de las sociedades científicas correspondientes y lo avala la autoridad sanitaria correspondiente, ¿no? Y eso lo tendría que hacer un organismo de ese tipo también, ¿eh? Por lo tanto, tenemos muchas necesidades de eso, pero como no tenemos capacidad de crear una estructura, porque eso tiene sus costes, sus no sé cuántos, pero en lugar de aprovechar lo que tenemos como red, no lo hacemos, ¿no? Pero absolutamente imprescindible.
si no estamos todo el santo día en la opinión y en escuchar algunas cosas que, bueno, que algunos no nos ponen los pelos de punta, pero algunos otros sí. Tenemos, por otra parte, una aportación de María Victoria. Nos da enhorabuena a los ponentes por las charlas. Y la aportación es respecto a la pregunta de Rubén, que había hecho una pregunta respecto de liderazgo, riesgos, oportunidades, si no recordáis. Y dice, el criterio de no hacer desde el punto de vista clínico es el basado en la evidencia clínica y desde el punto de vista organizativo es cambiar los modelos de trabajo. Se evalúa riesgo versus beneficio y, por supuesto, que prima la seguridad del paciente. De hecho, muchos de los argumentos de no hacer se basan en cuestiones de seguridad clínica. El tipo de liderazgo necesario es formativo, clínico y de comunicación y de gestión. El feedback es esencial. Y dice, esta es mi modesta aportación, buena aportación, interesante aportación. ¿Algo que opinar a esta aportación? No, impecable. Impecable. Pues ya Rubén ayer repite, nos da las gracias a todos por las respuestas y esto quiere decir que vamos a ir cerrando, ¿no? Porque alguno de vosotros teníais después otro webinar entendido y hay que cerrar. Bueno, pues me gustaría que entre todos vosotros, cada uno de vosotros, en el orden de intervención, pues nos dierais un titular de lo que hemos hecho esta tarde. Empezamos por Boí, por lo tanto. No, yo creo que lo hemos dicho todos, ¿no? Que el no hacer es tan importante como el hacer. No pensemos solo en hacer, sino pensemos también simultáneamente en no hacer. José. Quizá otro, que tenemos que facilitar herramientas a los profesionales para que el cambio de cultura que se ha iniciado se quede con nosotros. ¿Calixto? Yo diría que realmente la cultura de no hacer debe ir sometida, porque es importante, pero con la base de una estructura modificada de nuestro sistema de salud y evitar las polémicas constantes políticas entre quién lo hace bien y quién lo hace mal, depende de quién gobierne. Nuestro sistema de salud es bueno. Díganoslo, por favor, señores políticos. Lo hacemos bien, los profesionales. Y cuídennos nuestra infraestructura. Muchas gracias. Bueno, pues podríamos llegar a las conclusiones del encuentro y yo diría que han habido 3 intervenciones excelentes sobre no hacer. Cada uno de vosotros ha sido una maravilla lo que habéis dicho. Yo creo que habéis puesto el foco, hemos hecho todas las preguntas que nos han hecho. No ha hecho falta nada más que una pregunta por mi parte. Me habéis hecho muy fácil llevar para esto. Me podéis volver a llamar. No os preocupéis, que aquí estaré yo para lo que haga falta. Y ya yo concluiría que el no hacer es una necesidad estratégica, sí o sí, y hace una falta colaboración de todos. Y cuando hablo de todos, hablo de profesionales, hablo de políticos, hablo de gestores, pero también de pacientes. Por lo tanto, con esto queda concluido este webinar y muchísimas gracias a todos por tener la paciencia de estar un martes por la tarde con el solecito que nos hace, no estar tomando una cerveza y estar aquí oyéndonos, que también la cerveza es interesante, no cabe ninguna duda. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Y un placer compartir con vosotros este rato. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes. Gracias a todos.